Bueno, les saludo de nuevo. Vamos a ver si continuamos y acabamos la jornada de hoy, ¿no? Entonces, estamos viendo ya estos temas de cardiovascular. Hicimos un poco, aunque rápido, esta aproximación de hipertensión y quedó claro que un grupo de interés de importancia en hipertensión y van a ver que en otras enfermedades son estos, IECA y ARA2. ¿IECA como cuál? ¿Qué medicamento es el ejemplo, el representante de ese grupo terapéutico? El enalapril. ¿Ya? Y ARA2 también, que son con usos muy parecidos, intercambiables casi totalmente. ¿Ya? ¿Cuál era el ejemplo en cambio del ARA2, del representante? Al menos de nuestro medio, sé que hay bastantes fármacos ahí. ¿Cuál? Losartán. Losartán, está bien. Vamos a hacer la clase. Voy a tratar de hacerle de nuevo dinámica. Sé que es viernes y además de 2 horas está acumulado toda la semana. Voy a tratar de ir haciendo un poquito rápido, ¿no? Entonces vamos a ir a hacer el control de lectura, lo ofrecido. A ver, deme un segundito que no le he puesto play y ya voy a mostrarle las respuestas mejor. A ver. Un segundito. Entrarán por favor a Applicars hasta yo estar aquí en esto. Y creo que ahí están. ¿Me confirman? ¿Están viendo ya? Sí. Sí. Ya. Entonces, va la pregunta. ¿Ingresarán hasta eso? ¿Cuál es una reacción adversa característica del enalapril de los IECA que le diferencia de los sartán? Quiere decir que los sartán, los de ARA2 no tienen, ¿ya? La insuficiencia renal aguda que puede verse con estos fármacos, tos o hipercalemia. ¿Listo? Falta algunas personas, traten de terminar, por favor. Estos dos grupos son bastante eficaces y seguros, ¿no? Pero como cualquier otro medicamento hay alguna reacción adversa a considerar, ¿ya? Justo les pregunto uno de los más ejemplos, la más típica, la más frecuente que veo yo con los IECA, ¿no? ¿Qué es cuál? Doménica González, échenos una manito, ¿sí está? La tos, doctor. Exacto. Casi un 20% de pacientes, tal vez un poco menos en otros estudios, pueden desarrollar en menor o mayor grado lo que es tos. ¿Tos de qué características? ¿Productiva o seca? Húmeda o seca, mejor dicho. Seca. Seca, ¿no? Está bien. Es más, puede ser un motivo de que no tolere bien el medicamento y que use otro grupo terapéutico. La principal opción sería cuando no puedo dar un IECA, ¿qué grupo? Narados. El ARA2. Ese es un motivo, por ejemplo, la tos o otras RAMs que también veo yo en lo que es los IECA, ¿no? Está bien. Ahora veamos si todos me respondieron bien. No, igual, por ahí alguien se me equivoca. Pasamos. Dosis inicial del enalapril. Ya espero hayan visto. Ahí les he puesto varios numeritos, varias cantidades. Por favor, colóquenme. En hipertensión, incluso ahí les pongo el detalle. Creo que ya me respondieron todos. Cristian Pineda. ¿Qué respondiste, por favor? ¿Sí está, Cristian? Él también. 580, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál es la dosis inicial, pero? 5.
Ya, está bien. En insuficiencia cardíaca, la dosis inicial es de 2,5. De ahí en casi todas las demás indicaciones de 5. La dosis inicial vía oral estoy hablando, ¿no? ¿Ya? Está, está una estrellita para cada uno de ustedes porque respondieron todos bien. Ya. Pasamos a la última pregunta. Dice, indicaciones de los dorados y también de los IECA podría ser, ¿no? ¿Cuáles son? Excepto, ¿cuál no corresponde? ¿Ya? Una ya saben, hipertensión. Ahora, valoren las demás si doy o no, ¿no es cierto? Listo. Creo que voy a sortear en una sola tanda toditos porque veo que en mis sorteos de nuevo salen los mismos, pero ya la próxima clase, el lunes, hago uno general para ir haciendo participar a todos mismos, si no, hasta los sorteos me salen los mismos. Pero bueno, Belén, Cambisaca, ¿sí está? Sí, doctor, el evento cerebrovascular. Sí, justamente. Lo que es los IECA y ARA2 son ideales. Primera línea usualmente en hipertensión, va muy bien. En lo que es el infarto agudo de miocardio, el rato que ya se infarta, protege un poquito de que no se amplíe la lesión y si es que no se amplía la lesión, también disminuye complicaciones y mortalidad asociada al infarto. Ojo, ese B no tiene su aplicación y con el daño renal van a ver que una de las acciones es mejorar el filtrado renal. Es como que preserva lo que es la función renal, enlenteciendo lo que es el daño asociado a la diabetes, que es esa que estamos colocando ahí, el daño del riñón, ¿no? La nefropatía diabética. Listo. ¿Qué indicación me faltó? ¿Quién sabe? Insuficiencia cardíaca. Ya también sirve para insuficiencia cardíaca, ¿no? Van a ver que uno de los efectos va a ser como que hacer que trabaje, por resumir y ser un poquito simple, ¿no? Va a hacer que trabaje menos lo que es el músculo ventricular, disminuyendo su probabilidad de hipertrofia, fibrosis y todo, el remodelado ventricular, que también lo hacían los beta bloqueantes, ¿no? Hace algo muy parecido por otro mecanismo, también disminuye esa probabilidad de que crezca el corazón, se dilate, se fibrose y se dañe más aún el tejido cardíaco en esa enfermedad, lo que es la insuficiencia cardíaca. Está bien. Entonces paso a lo que es el iPad. Y les voy a hacer la clase a continuación. De nuevo, por favor, estarán atentos para me vayan ayudando con algún comentario o participación suya, ¿ya? Estoy ya un poquito más voluntaria, más que forzada, pero ahí vamos reforzando lo que ustedes han leído y todo. Entonces, es la clase de la farmacología del sistema renina-angiotensina, ¿ya? Este sistema interesante, importante, en la regulación de lo que es la presión arterial. Es el sistema de regulación a corto o largo plazo. ¿Quién se acuerda? ¿Quién sabe? Largo plazo. Sí, a largo plazo. Sistema. Recuerden que los varios receptores varios receptores especialmente tienen que ver con la regulación a corto plazo, ¿no? Sistema, voy a poner de regulación de la tensión arterial a largo plazo. En lo que es el control de la hipertensión, el control de la misma función renal, de la función cardíaca, este sistema como mecanismo adaptativo es muy bueno. El rato que se presenta algún problema, reduce el filtrado renal, se activa el sistema, la respuesta va a ser subir el filtrado renal por algún mecanismo. Baja la presión arterial, el sistema
provocará una elevación de la presión arterial como respuesta. Baja, si gustan, también en la función cardíaca, el gasto cardíaco. El sistema, por alguna manera, por algunos mecanismos, varios pasos, tiende a mejorar, elevar el gasto cardíaco. Y así hay algunas respuestas que justo les voy a mostrar. Pero a largo plazo, cuando se sobreactiva o cuando se mantiene y ya no se necesita el sistema, está relacionado con varias enfermedades. Estas 4 que pusimos como indicación, por ejemplo, ¿cuáles eran las 4 indicaciones de los ARA2, de los IEC? Y ahí está relacionado la sobreactivación del sistema con la fisiopatogenia de esa enfermedad. ¿Cuáles eran? Hipertensión arterial. Sí, se sobreactiva, estoy colocando ahorita en hipertensión arterial. ¿Cuál otra? Infarto agudo de miocardio. Ya infarto agudo de miocardio. ¿Cuál otra? Insuficiencia cardíaca. Ya insuficiencia o fallo cardíaco, se gusten, se puede llamar de las dos maneras. ¿Y cuál me falta? El daño renal, ¿era cuál? Nefropatía. Nefropatía diabética. Y se está utilizando no solo en este daño renal asociado a diabetes, sino también en otras nefropatías con algún resultado adecuado, y a lo mejor se amplía un poquito esas indicaciones que tiene lo que son los IECA y ARA2. Entonces aquí viene lo que es el sistema, creo que sí había traído la fotito. Ya, esto que alguna vez yo me puse a hacer, estos 10 años. Ya, y usaba siempre en todas las clases, ¿no? Entonces, hay hipoperfusión renal, ¿no? Ese es el gatillo, el desencadenante, ¿no? Entonces, la hipoperfusión renal va a provocar que se libere lo que es la renina, que se produzca y se libere renina, que en el riñón estaba como prorenina, ¿no? Entonces, esa hipoperfusión renal, por lo que sea, por lo que haya bajado el gasto cardíaco, por lo que bajó la presión arterial, cual sea el origen, provoca liberación de renina. Este, en cambio, permite la conversión de este precursor al angiotensinógeno a angiotensina 1, que algún efecto tiene, pero no es el elemento importante del sistema, ¿no? Entonces, una vez que se convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1, ¿ya? Este a su vez tiene que volver a convertirse al elemento trascendente, el eje de toda la respuesta, ¿no? Que es la angiotensina 2, ¿ya? ¿A través de qué enzima? Y participa de manera importante el pulmón, recuerden, en esa función, pero no es el único lugar, porque muchos órganos y tejidos también tienen esta enzima. ¿Qué enzima? Enzima convertidora de angiotensina. Ya, la enzima convertidora de angiotensina, muy conocida con su sigla EC. ¿Ya? Viene esta enzima y lo convierte. Este es el elemento sustancial, funcional de la respuesta, ¿no? Entonces esto, como cualquier otra sustancia en el cuerpo, irá sobre su receptor, ¿ya? Y genera algunas reacciones. Es lo más básico que conocen del sistema. Vean que hay también algunos otros, como que caminos alternos o otras ubicaciones también del sistema, ¿no? Pero lo de acá es lo básico, ¿no? ¿Ya? Perdón, lo de acá, en este sentido sería, ¿ya? Entonces, renina, luego angiotensina 1, angiotensina 2 y actúa sobre su receptor. ¿Cuál es el receptor importante, interesante? El AT1, ¿ya? Así se llama, el receptor de angiotensina, el receptor subtipo 1 de angiotensina. Así sería el nombre, disculpen, ¿ya? ¿Qué va a hacer qué? ¿Qué tiene que hacer con lo que es la función cardiovascular? Si el origen para que se produzca renina era como que estaba en déficit, ¿no? ¿Qué tendría que hacer con la función cardiovascular? ¿Qué creen? Potenciar. Ya potenciar, ya, entonces verán, no digo voy a ser un poco básico y simplista, ustedes lo vieron seguro con más detalle en fisiología, pero al menos recapitulamos. Va a corazón, ¿y qué tendría que hacer con lo que es la contractilidad, con lo que es la frecuencia cardíaca? ¿Qué creen? ¿Estimula o inhibe? Estimula. Estimula, de esa manera aumento gasto cardíaco y aumento presión arterial. ¿Listo? Me voy también al vaso sanguíneo, ¿ya? ¿Qué tendré que hacer con el vaso sanguíneo? ¿Vasodilatación o vasoconstricción como respuesta a esta situación presentada? Vasoconstricción. Vasoconstricción. Vasoconstricción y elevo la presión arterial. Me voy al riñón. ¿Qué tendré que hacer con el riñón si estaba llegando poco flujo renal? ¿Disminuir o aumentar?
para mejorar la función renal? ¿Qué creen? Aumenta el flujo sanguíneo renal, mejora el filtrado y mejora la diuresis. Ese es el efecto del sistema, ¿ya? Mejora el flujo. ¿Cómo? Básicamente con alguna acción ahí reguladora de lo que es la entrada de sangre mismo, en lo que es el glomérulo, ¿no? Y también activa la retención de sodio. ¿Qué hace el sodio con la volemia? El rato que hay mucho sodio en el organismo. Aumenta. Con lo que es la cantidad de agua en la sangre o la cantidad de sangre, o el volumen sanguíneo si gustan, ¿ya? ¿Qué sería? Aumenta. Aumenta, y si es que aumenta volemia, como respuesta hace que con la presión arterial también. Aumenta. Aumenta, ¿ya? Todo eso tiene que ver con estas acciones. Va a la suprarrenal y tiene que liberarse una hormona para aumentar también la presión arterial, directo o indirectamente, no importa. Aquí es más con la reabsorción de sodio mismo, ¿no? ¿Qué hormona? ¿Qué hormona retiene sodio? Aldosterona. Aldosterona se va al sistema nervioso y también estimula la producción de una hormona que provoca vasoconstricción. ¿Qué hormona? A nivel hipotalámico. Hipotálamo hipófisis, perdón. La vasopresina. Estimula mi apetito por la sal, la persona busca comer sal y también aumenta sal y aumenta volemia y aumenta presión arterial. ¿Qué deberá hacer ustedes? ¿Qué creen con el simpático? Sea por efecto central y también periférico. ¿Estimula o inhibe el simpático? ¿Estimula? Estimula. Y todo eso lleva a aumentar volemia, a aumentar presión arterial, a mejorar gasto cardíaco y función renal. Pero cuando se sobreactiva, eso puede llevar a daño renal, a daño cardíaco, a daño vascular, hipertensión y algunas enfermedades. Y por eso me es de interés bloquear este sistema con algunos fármacos. Entonces, ¿dónde nomás puedo bloquear? Y esto sí le voy a hacer con una anotación. Voy a usarle un rojito. Un rosado está. Aquí le puedo bloquear, que es un grupo terapéutico que la verdad no se usa mucho. Raramente no tiene tan buen resultado y tiene algunas RAMs que los otros grupos. Acá y acá. ¿Cómo se llama el segundo y tercer grupo? De los que estábamos hablando hace un ratito. ¿Cuál sería este? Pocas y Ara. Yeca. YECA, el enalapril actúa ahí. ¿Y este va a ser qué medicamento? Los ARA2. ARA2, antagonistas de receptores de angiotensina. De la angiotensina 2 se llama, así viene el nombre del grupo, pero se bloquean al receptor 1, ¿no? Eso por favor no se confundirán. Y a los demás ahora no voy a agrandar, pero decía que hay subsistemas y otras vías alternas que favorecen o contrarregulan también a veces la respuesta básica y esencial que era esta, ¿no? ¿Listo? Entonces me voy a los medicamentos, si no, no voy a avanzar lo que queríamos hoy. Y voy directamente, esto no digo va a ser corto y va a ser directo, así como se explicar mismo ya con los cuadritos, ¿no? Voy a poner aquí a los IECA y voy a ir contrastando con los ARA2 al ladito, dos medicamentos que actúan en el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Se puso a llover. A ver, primerito, vamos a ver la parte de generalidad. Déjeme solo colocar esto, unas lineecitas. Y hago mi explicación. A ver, ¿dónde está? Acá. Creo que más o menos ahí está la mitad, más o menos. ¿Ya? Y hago mi explicación. Voy a la parte introductoria. ¿Qué significaba el término o la sigla IEC? Inhibidor de... Ya, de la enzima, ¿no? Sí. De la ECA, ¿no? Ya, inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Bloquea justamente el paso entre qué y qué. Entre la angiotensina 1 y la 2. Sí, y recuerden que la 2 era el eje un poquito de la respuesta del sistema, ¿no? Acá en cambio es un antagonista de qué receptor. Del tipo Ya el subtipo 1 de la angiotensina 2, ¿ya? No digo, ahí hay una mezcla de palabras, pero la sustancia es la angiotensina 2 y sus receptores el subtipo 1, ¿no es cierto? ¿Ya?
Está la parte introductoria, vamos a nombres. Repasamos hace un ratito. ¿Cuál era el esencial en IECA? Que tenemos que manejar, conocer y tener bien en cuenta. Ese es el básico y ningún IECA en verdad es mejor que este. Ya, este es el esencial en manejar, fue de los primeros, con E. Enalapril. Ya, este es muy conocido, muy utilizado en la parte cardiovascular, no se olvidarán. Les comenté también el captopril, ahí si gustan el lisinopril, etcétera, etcétera. El importante, como le estoy colocando aquí en el grupo, no el único, es el enalapril, ¿no? El más trascendente. Voy ahora a dos, ¿cuál era el más trascendente en nuestro medio? Con él era, creo que el nombre, ¿sí? ¿Cuál? Losartán. Ya, losartán. El valsartán también sí le consiguen, aunque no está en el cuadro de medicamentos del país, pero en el mercado, en el comercio lo encuentran. Este es un paradigma en la parte de los cardiólogos que lo usan mucho. El siguiente se llama telmisartán. De nuevo, cualquier ARA2 es bueno, ¿ya? No es que tengan estrictamente algo, tal vez tiene de bueno un poquito más del telmisartán en algún resultado, pero tampoco es que sea tan representativo. Pueden utilizar el mismo cualquier ARA2 y muchas de las aplicaciones que tienen esos medicamentos, ¿ya? Está la parte de nombres, vamos haciendo también algunos otros acápites de la farmacología de estos medicamentos de manera rápida. Farmacodinamia, uso el verdecito, mecanismo de acción y la parte de efectos, ¿ya? Entonces, la parte de mecanismo de acción, ¿no? Van a inhibir, como decían ustedes, aunque estoy repitiendo lo que coloqué arriba, inhibir lo que es la enzima convertidora de angiotensina. Y ese es el mecanismo de acción del enalapril, esencial, sustancial, importante, a tener en cuenta, ¿no es cierto? ¿Y qué efectos? Voy a poner los cardiovasculares renales como los más trascendentes, pero hay algunos más que ustedes podrían considerar y tener también muy presente, ¿no? ¿Ya? Entonces, en lo que es el efecto va a ser a nivel vascular, por ejemplo, ¿qué tendría que hacer? Y si el sistema era vasoconstrictor, sea directa o indirectamente, porque habría muchas circunstancias también que acompañaban, ¿qué tendría que hacer el IECA con el vaso sanguíneo? ¿Vasoconstricción o dilatación? Dilatar. ¿Ya? Entonces genera vasodilatación y reducción de lo que es la presión arterial. Si el músculo del vaso sanguíneo permanece más tiempo relajado que contraído, disminuye su probabilidad también de que se hipertrofie y se fibrose. También disminuye el remodelado, en este caso vascular, o el daño si gustan vascular, por dar un término tal vez más fácil y directo de entenderle, ¿no? Disminuye el daño vascular asociado a la hipertensión. ¿Ya? A nivel de corazón también le estimulará o inhibirá el rato que yo doy el IEC. ¿Qué creen? Inhibe. ¿Ya? Por ejemplo, disminuye frecuencia cardíaca, disminuye contractilidad como efectos importantes. Consecuencia de eso, lleva a lo que es la disminución del gasto cardíaco, de la hipertrofia, fibrosis también cardíaca, también lo que es el remodelado, en este caso del ventrículo, o el daño del ventrículo. ¿Ya? A nivel renal, ¿qué decía que va a hacer con el flujo sanguíneo renal? En este caso, tiende a aumentar el flujo renal y eso va a dar como consecuencia que con el filtrado renal. Si es que hay más sangre que llega al riñón, Aumento. ya aumenta el filtrado y eso aumenta lo que es la salida de agua y también de sodio. ¿Ya? Indirectamente, si se están dando cuenta, si yo reduzco agua y sodio, reduce volemia y también reduce presión arterial, reduce también gasto cardíaco, ¿ya? Y si quisiera seguir razonando, obviamente también inhibiría la producción de aldosterona, vasopresina, la sed de sodio que hace un rato estábamos explicando en la parte del sistema, ¿no? ¿Ya? Tiene un efecto protector vascular, ojo, y tiene indicaciones para alguna patología vascular. Tiene un efecto protector cardíaco, tiene dos indicaciones, ¿no es cierto?, para uso a nivel cardíaco, y tiene un efecto protector renal.
y tiene una indicación para justamente patología renal. Los defectos van a ser muy similares. Acá al frente nos dará 2, voy a copiarle, solo luego le borro y le cambio lo que es el mecanismo de acción. ¿Ya? Ya, los efectos son similares, es muy parecidos, casi equivalentes incluso los dos medicamentos. Tal vez a futuro se usen más los ARA2, pero hoy en día de entrada son los IECA y la opción inmediata son los ARA2. ¿Ya? A ver, tengo aquí, le borro. Le pongo el mecanismo de acción, es antagonista, aquí sí le pongo el receptor. ¿Cómo se llamaba el receptor? Subtipo 1 de angiotensina 2. ¿Ya? AT1 era el nombre, verán. ¿Ya? Acá está. AT1 receptor es la R, ¿no? ¿Ya? Receptor AT1 de la angiotensina 2. ¿Ya? Entonces ahí está. Ah, un detallito. Yo en el libro, no, yo en el libro, perdón, yo en las diapositivas y ustedes en el libro, en su lectura, habrán encontrado que tiene mecanismos complementarios. Ejemplo, verán, el rato que ustedes bloquean aquí a la enzima, se acumula angiotensina 2 y se va a esta ruta de la angiotensina 1,7. Esta empieza a actuar más y estos son receptores contrarreguladores de los AT1. ¿Qué quiere decir contrarregulador? Si este provoca vasoconstricción, este es vasodilatador. Si este estimula la actividad cardíaca, este en cambio tiende a lo que es disminuir lo que es la actividad cardíaca. El rato que yo bloqueo la enzima, la angiotensina 1 que se estaba acumulando se va a esta ruta y potencia las respuestas en los receptores más que favorecen la acción vasodilatadora, todos los efectos que acabamos de explicar a nivel cardíaco y a nivel renal. Y si nos vamos acá como mecanismo complementario, se le debe colocar luego cuando haga bien el resumen. Cuando yo bloqueo aquí la AT1, la angiotensina 2 sobrante que queda acumulada empieza a actuar más sobre el AT2, que también es contrarregular. Ya, este R más y el AT2 eran contrarios al AT1. ¿Ya? En este caso, al estar bloqueado, también potencia y favorecen también los mismos efectos. ¿Ya? Bueno, me voy a la parte de, disculpen, farmacocinética. Y vamos a ver los procesos, absorción, aquí sí vale la pena colocar algunas vías, distribución, metabolismo y excreción. Más o menos son liposolubles, ¿ya? Entonces, eso va a ser un poco mi explicación. Doy vía oral todos los medicamentos IECA. Doy vía sublingual. ¿Alguien sabe cuál es el sublingual? Captopril. Captopril. Y doy vía venosa lenta diluida. ¿Cuál? ¿Qué medicamento? ¿Alguien tal vez sabe? Enalapril. Sí, quise subrayar el vía venosa y mejor termino subrayando el sublingual. Coloquemos de celestito el sublingual y el captopril, bien me dijeron, es el que se da sublingual. ¿Ya? Entonces ahí están las vías. Más en situaciones agudas de urgencia usaría tanto la vía sublingual como la venosa. De ahí regularmente en casi todas las indicaciones voy a preferir siempre la vía oral. ¿Ya? Distribución alta, si penetran barrera hematoencefálica, tampoco es que trasciende demasiado eso, pero tienen metabolismo hepático, excreción renal. Para algunos que sean bastante liposolubles puede ayudar también la excreción en vía biliar, pero estoy dando la característica como grupo, ¿no? Voy a copiar y pegar al frente. El frente es muy parecido, tal vez son un poquito más liposolubles esos. Tampoco es que genero de una diferencia mayor o marcada en ese sentido. ¿Ya? Y lo que no tiene es otras vías. Estos básicamente se dan vía oral y no tienen vías parenterales ni una vía sublingual. ¿Ya? No necesito agregar ahí ningún detalle de vías ni nada. Voy a las reacciones adversas. Y antes de colocar ahí y explicar, vamos a mostrarles un poquito en la imagen de acá al ladito un detalle que alguien tal vez ya le leyó, ¿no? Los Pero IECA, los ¿sí? IECA son profármacos, ¿no? Los Sí, IECA son profármacos. sí, cierto, gracias.
Vean, me hubiera olvidado. Pongámosle aquí. Metabolitos activos, ¿no? Gracias, Sebastián. Entonces, el IECA originalmente no tiene un efecto como tal. Genera su metabolito y este suele ser el que actúa, ¿no? En cambio, el ARA2 de origen ya viene activo. ¿Ya? Ese detalle. ¿En qué enfermedad valdría la pena tener en cuenta este detalle? De que el uno es profármaco y el otro no. ¿En qué patología? ¿En qué enfermedad? No de las Insuficiencia indicaciones. hepática. Insuficiencia hepática. Ahí no daría IECA, especialmente si es avanzada, ¿no? Si es leve o moderada, no trasciende demasiado, ¿ya? Si es ya avanzada, preferiría el ARA2 porque ese no cambia su comportamiento, ¿ya? Demasiado, porque algo también se va a cambiar por si tiene algún grado de metabolismo hepático para su inactivación en cambio. Perdonen, estaba yo en un detallito de las RAMs, que también ayuda al efecto, no es sustancial, pero bueno, podría. Más me importa en la reacción adversa. La bradicinina y algunos análogos, ¿ya? Son degradados, son inactivados en el tejido conectivo y en otros tejidos vía la IECA mismo. Vean que esta enzima no solo actúa en lo que es este eje, este sistema grande, sino también tiene alguna función un poquito tisular, que es esta, inactivar la bradicinina. Ahí está clarito, inactiva la bradicinina. Pero yo le bloqueé a la ECA, ¿no? ¿Qué ocurre con la bradicinina? ¿Se elimina o se acumula? ¿Se acumula? Se acumula en el árbol respiratorio y empieza a ¿qué? El paciente. ¿A toser? A toser, ¿no es cierto? Tosec. Hasta un 20% de pacientes pueden presentar estas ramas. Es por la acumulación de bradicinina, ojo. La misma bradicinina en ciertas pacientes, esta ya es grave, pero por suerte rara, provoca la bradicinina es vasodilatadora, ¿no? Una vasodilatación masiva y edema asociado a lo que es la salida de líquidos desde el vaso sanguíneo grave que puede comprometer la vida. Eso se llama angioedema. Es rara, ¿no? 0,1%, tampoco demasiado. Es uno de cada 1000 pacientes, ¿verán? ¿Ya? Pueden tener esa RAMS. Es más, la tos le puedo tolerar o dar algún medicamento para tratar de controlar la tos. La angioedema, no. Eso sí ya es contraindicación absoluta seguir dando a IECA, ¿no? Y a uso su alternativa. Estos eran explicados por la bradicinina. Les coloco, por favor, ahí. Por la acumulación de bradicinina, ojo, ¿ya? Y todo lo demás se debe a sus acciones a nivel cardiovascular y todo, verán. Provoca insuficiencia renal aguda, es protector renal, pero también puede provocar daño renal agudo. ¿En qué personas? En quienes tienen ya defecto en lo que es la circulación renal, en los que tienen estenosis aórtica, se ha visto, estenosis de la arteria renal se ha visto ese problema. En otros pacientes no, más bien es protector renal. ¿Qué más tiene? Estos medicamentos pueden provocar hipotensión. ¿A qué dosis? ¿Bajas o altas? ¿Qué creen? Alto. Altas y ¿en qué vías? Y por eso no se recomiendan de rutina esas vías. ¿En qué vías? Vía venosa. Vía venosa especialmente y también la sublingual. ¿Ya? Por eso yo decía, siempre traten de preferir vía oral. ¿Ya? En vía oral sería raro ver hipotensión. Y lo último, recuerden que el sistema activaba lo que es la acción de la aldosterona, y si recuerdan fisiología, la aldosterona básicamente reabsorbe sodio, intercambiándole ¿por quién? ¿Por qué electrolito? Potasio. Potasio, esa es su función normal. Ahorita está bloqueado la aldosterona por el medicamento, ¿no? Entonces se retiene lo que es sodio y no se elimina potasio. ¿Cuál sería la reacción adversa asociada con el potasio? Hipo o hipercalemia. Hiper. Ya, hipercalemia. ¿Ya? Entonces ahí están los riesgos que van a ser muy parecidos. En general son medicamentos seguros, decía. Creo que un poco más los ARA2, la verdad. ¿Ya? ¿Qué no vería en los ARA2? ¿Qué le borro? ¿Qué le quito? La tos. La tos y qué más. Edema. El angioedema. ¿Los relacionados con qué elemento?
Con las bradicininas. Sí, los relacionados con la bradicinina la quito, porque ahí no tenía nada que ver con la bradicinina, los arados, y lo demás le dejo igualito, las mismas ramas, ¿ya? El riesgo renal, que es rarísimo en personas con patología de base, estenosis de las arterias renales comenté, hipotensión, aquí también raro la verdad, más es con los IECA mismo en las vías potentes, y la hipercalemia se podría ver, hay que tener en cuenta eso. Paso a interacciones, les voy a comentar dos de interés. A ver si estamos todavía con tiempo, quiero avanzar a las dosis, si no nunca acabo mis clases. Interacción. Verás, si doy otro antihipertensivo, el que gusten, ya saben los 5 de primera línea. ¿Cuáles eran los 5 de primera línea? En hipertensión. Casi antagonistas, ¿Ya? Y ECARA 2, ¿no? ¿Cuál otro? beta bloqueantes, Beta bloqueantes y los diuréticos de tipo tácida. Sí combino, ¿por qué creen? ¿Qué va a ocurrir con el efecto? Sí. ¿Qué va a ocurrir con el efecto? Se potencia. ¿Cuándo darían ustedes? ¿En pacientes en inicio de terapia o en pacientes que ya están más bien, que no responden al tratamiento inicial? ¿En quién combinarían? Tratamiento Los inicial. que no responden. Ya los que no responden, aunque hoy en día en la guía del país en algunos casos se recomienda el tratamiento inicial, pero lo más recomendable es empezar en monoterapia. Si no me responde ya a dosis altas de monoterapia, combino, ¿ya? ¿Cuál es la combinación más habitual? El que gusten más la tiacida, ¿ya? Por ejemplo, obtienen enalapril más hidroclorotiacida, losartán más hidroclorotiacida, algún beta bloqueante, propanolol más hidroclorotiacida, nifedipino más hidroclorotiacida. Es la más habitual y más conocida y segura combinación. Cualquiera que guste de los fármacos de primera línea para hipertensión, más una tiacida, ¿ya? Y si doy otro que también tiende a acumular el potasio, pues obviamente aumenta la probabilidad de lo que es la hipercalemia, ¿no? Y eso tengan cuidado o hasta eviten. Por ejemplo, nunca combino con un ARA2. Eso no puedo hacer porque aumenta tanto el potasio que es más el riesgo que el beneficio. Y con los diuréticos ahorradores de potasio, ya hemos de ver alguna clase, es la espironolactona, también retiene potasio y aumentan el riesgo de hipercalemia. Ojo, aquí sí es de interés, por favor, nunca combinen un IECA más un ARA2. Es contraindicado eso, porque aumenta más el riesgo que la verdad un beneficio tal cual. Antes se hacía, verán, hace unos 10 años sí se combinaba y ahí mismo se vio esos problemas con el potasio. ¿Ya? Bueno. Y me toca indicaciones, alguien ayúdeme, que ya se me acaba la voz. ¿Cuáles eran las 4 indicaciones aprobadas de los IECA y también de los ARA2? Infarto agudo de miocardio. Ya, empecemos con hipertensión, ya, luego le agrego algún detallito. ¿Qué más tenía? insuficiencia Infarto cardíaca, agudo de miocardio. Ya infarto, insuficiencia cardíaca, aunque yo le puse como fallo cardíaco, me gusta más ese término, me acuerdo, creo más, pero es lo mismo. ¿Ya? ¿Y cuál me falta? Nefropatía diabética. Ya, nefropatía diabética. Con un detallito, en hipertensión puedo dar a largo plazo ambos grupos mismos, ¿ya? Son fármacos de primera línea para tratar hipertensos a largo plazo. Pero los IECA y ARA2 tenían o no vías para efectos más agudos. ¿Ya? Vía sublingual, vía venosa. ¿En qué circunstancia de hipertensión usaría más así agresivo de manera aguda? Sí, días. emergencia, Sí. Ya, verán. Además de dar a largo plazo, le voy a colocar así. Del ARA2 le dejo sin colocar porque es para eso básicamente. También puedo dar en perdón, voy a poner así por el espacio. En crisis hipertensivas. ¿Ya? En la urgencia, que no es tan agudo, y es más, hoy en día casi que no recomiendan, al menos que el paciente no mismo se controle, podría dar vía sublingual. ¿Qué medicamento sería? Si tuviera que dar sublingual y sería en urgencia. ¿Qué medicamento era sublingual? Los IECA. Sí, pero ¿cuál?
Ahí está Captopril. el cosito, captopril. Y en emergencia, y ese acuérdense, aunque es un poquito secundario, en emergencia daría vía venosa. ¿Cuál era el medicamento vía venosa? Enalapril. El enalapril. ¿Listo? El enalapril. Entonces, les coloco aquí las imágenes, perdón, que se usan para dosis y presentación. Está en blanco. Creo que saqué de la diapositiva en negro y la letrita en blanco y todo. Pues les coloco, ¿no? Los medicamentos más bien, ya ni modo. Aquí lo voy a usar más bien. Le voy a utilizar esta parte de dosis y presentación. Ya, acá vemos. ¿Cuál era el medicamento más interesante, más importante de los IEC? Enalapril. Ya, enalapril. Ayúdenme. Vía oral, enalapril. ¿Qué presentación viene? ¿Comprimidos de cuánto? ¿Nadie? De 5, 10 y 20. Ya, de 5, 10 y 20. 5, 10 y 20 miligramos. También viene un vía venosa, una solución inyectable. Por favor, ¿de cuánto? De 1.25. Ya, mililitro, creo. sí, 1.25 miligramos ya por mililitro. Ya, y doy la dosis genérica, ojo, genérica. Ustedes sí tienen en las diapositivas un poquito detallado. Y la más habitual le voy a dar aquí, no todas, ahí. Es de 5 a 40 miligramos, perdón, de 5 a 80, estoy dando mal. De 5 a 80 miligramos vía oral, ¿cada cuánto? ¿Cuál es el horario habitual? No sé si alguien le conozca en su familiar, algún conocido del enalapril. ¿Cada cuánto es del enalapril? El más habitual. Cada 8. ¿No? Es cada día, ¿ya? Cada día se da habitualmente. Eso es la dosis genérica en lo que es de emergencia hipertensiva, que no es la dosis trascendente. La betalol, por favor, aprenderán, si es así es trascendente. Y cuando ya lleguemos a nitroprusiato, ese sí es importante en emergencia hipertensiva, que el enalapril no tanto, pero es lo que tienen ahí mismo en la presentación, es 1.25 a 5 miligramos vía venosa estades, la dosis en emergencia hipertensiva del enalapril, ¿ya? Y al frente, ¿qué medicamento era el más importante? Los sartán, ¿no? Esto solo viene en vía oral, solo tiene comprimidos. ¿De cuánto venía, por favor? Para que vayan repasando. ¿Alguien? 25, 50 y 100. Ya, 25, 50 y 100. Y esa es más o menos su dosis con algún margen más. Ya su dosis va a ser de 25 hasta 200 en la mayoría de indicaciones. De nuevo, ahí puede haber un ajuste, una variación, ¿no? 25 a 200 miligramos vía oral y ambos, por favor, acuérdense también esto, ambos son cada 24, ¿no? Ambos se dan una vez al día. De entrada, en cualquier guía van a encontrar al IEC, esto u otro IEC, y como principal opción, los árados. Ya, estos son más un poquito como que cuando no tolere, cuando no pueda dar, el IECA le doy el árados. Tal vez en un futuro, ya cuando ejerzan, vaya cambiando un poquito, porque tiene muy buenos resultados. Vieron que tiene menos RAMs también los árados, pero bueno, a fecha actual todavía sigue siendo de preferencia los de IECA. ¿Qué IECA me faltó? El captopril, ¿no? Antes sí se dar con más prioridad, con más celeridad al captopril. ¿Alguien le leyó en qué indicación especialmente es el captopril? Doy en las 4 mismo, pero en hipertensión, ¿en qué circunstancia especialmente? Tiene como que una parte, una situación muy puntual específica en lo que es el captopril. Este viene comprimido de 25 y 50, es oral y sublingual. ¿Ya? Y la dosis que voy a comentar es para qué indicación. ¿Alguien tal vez le captó? Para una emergencia. Sí, no es de emergencia, es la otra. 25 a 50. Vía oral, no es sublingual, pese a que existe, es muy hipotensora la vía sublingual. Vía oral, STAT. Si no es para la emergencia, ¿sería para qué entonces? Urgencia. Ya, para la urgencia. Antes se hacía esto mucho, ¿ya? Paciente venía con crisis hipertensiva, le consideraba urgencia, daba un comprimido de 25, captopril, si no respondía a la media hora podía repetir otro de 25,
y regularmente ella respondía y le mandaba a la casa con su tratamiento específico. Hoy en día, lo que se recomienda, ya que no está en emergente esto y más se ha visto que provoca algunas RAMs, es más bien instaurarle o pedir que retome el tratamiento que ya tenía de la hipertensión y es suficiente, más que ser así agresivo dando vía oral y dosis repetida y todo y estando vigilándole al paciente. ¿Ya? Les comento, alguna vez tal vez verán, pero creo que la tendencia es a no usar tanto esto ya como era antes, ¿no? ¿Ya? Bueno, ahí está, hasta me tocó colocar dosis y todo ahí. Y terminamos con las justas. Y esta semana ha estado pesada, no sé si también para ustedes. También creo, dieron algunas evaluaciones, ¿no? El lunes vemos diuréticos, la primera clase, porque vamos a ver 2 días eso, ¿ya? Leerán, por favor, la parte de, a ver, inhibidores de lo que es la anhidrasa carbónica y diuréticos de asa. No sé si avance algo más, ¿ya? Leerán esos 2 temitas para hacerles si gustan alguna preguntita, algún control de lectura que siempre hacemos. ¿Ya? Un abrazo. ¿Tienen tal vez alguien una pregunta? Ya, la falta de costumbre de que me pregunten al final, ya me olvido de hacerles yo también esa averiguación. ¿No hay preguntas? Entonces, de primera línea, ¿cuál se prefieren los esquemas de tratamiento? Los IECA, el enalapril en este caso. Si hay contraindicación o no tolera, sobre todo no tolera las RAMs, ya sabes cuáles son las RAMs propias de los IECA, doy los ARA2. Hasta por precio, son más baratos los IECA que los ARA2. Ya, a fecha actual es eso. Ya, no, ya te digo que tal vez a futuro cambie un poquito por las tendencias que estoy viendo, pero a fecha actual es el IECA el de entrada. ¿Ya? Gracias, doctor. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. Ya de subir las clases, me tocó hoy grabar, no digo estoy en la facultad, y para que alguien se gusta repasar o de los que faltan a veces. Nos vemos, buen fin de semana, tienen la semanal hasta este tema de hoy. Leerán, son temas creo que asequibles, no está mucha materia, sacarán buena nota por favor. Nos vemos. Ujú. Gracias, doctor. Hola, doctor. Gracias, doctor. Abrazos, gracias. Nos vemos.